Hola a todos, mi nombre es Lourdes Farías, soy la adjunta de la cátedra. Este es el espacio que inauguramos de los prácticos. Hemos hecho esta organización el año pasado, que nos resultó, la replicamos este año, un teórico grabado y unos pequeños videitos de los textos que vamos a trabajar en los prácticos para que los ayuden. Como no tenemos este feedback presencial, los videos los pueden ayudar para leer el texto o después de leer el texto para aclarar algunas dudas, esperando ojalá que a fin de año o sobre fin de año nos podamos ir encontrando en un espacio más presencial. Van a ser dos distintos, uno de Maxwell y uno de Basilachis. Estoy fuera de timing con el tiempo, así que espero no ser muy pesada. Los textos tanto de Maxwell como de Basilachis son textos clásicos que damos hace años porque de alguna manera sintetizan todos los elementos que hacen a la metodología de la investigación desde cómo la concebimos nosotros. Pensar la investigación en términos cualitativos supone algunas características específicas que vamos a ir desarrollando tanto teóricamente, prácticamente y en el espacio del trabajo de taller, que es el espacio de hacer el proyecto de investigación, donde vamos a poner en tensión estas teorías y estas lecturas que vamos desarrollando. Hay dos modelos de investigación. Ustedes vienen de la 1, ya tienen varios de investigación social 1, tienen varios elementos ya incorporados. Hay dos modelos de investigación, unos modelos más tradicionales y unos modelos más flexibles, donde el tradicional históricamente se presenta como aquel diseño que tiene una secuencia, una serie de pasos, de etapas, de manera direccional. Arrancamos acá y vamos avanzando, desde la formulación de hipótesis hasta el desarrollo de teoría. Ustedes van a ver que nosotros hablamos y ustedes lo van a decir que lo que permite el diseño más cualitativo tiene que ver con diseños más flexibles que presentan un modelo interactivo, y ahora vamos a ver qué significa esto con los componentes del diseño, en el cual presentan virajes, estos cambios que permiten una mejor captura de los hechos que se requieren conocer, y que se adapta en general con mayor precisión a las investigaciones sociales de tipo cualitativo. Y nunca más claro, en general nosotros trabajábamos con situaciones hipotéticas o más sencillas que una pandemia para todos los que investigamos en pandemia. Es decir, yo dirijo un proyecto de investigación que tiene que ver con el sufrimiento social de niños y niñas en situación de calle, ¿no? Una categoría hermosa para mí, horrible, pero hermosa para pensar de manera novedosa el tema de la niñez en situación de calle, de las niñeces, que tiene que ver con este sufrimiento social. Y teníamos si bien una investigación cualitativa es una investigación cualitativa, teníamos una serie de etapas. Estas etapas flexibles, ¿no? Secuenciales. Y nos vino una pandemia. En esa etapa nosotros íbamos a hacer entrevistas. Entonces, a los niños que no estaban más en situación de calle o no podían salir a la calle, ¿no? Entonces, eso nos obligó con el equipo de investigación a repensar los modos de investigar. Lo hicimos durante todo el año pasado, cambiamos los modelos de encuesta, aplicamos encuestas virtuales, fuimos, digamos, con el mismo objetivo, con el mismo tema, o con la misma temática, modificando, yendo y viniendo de manera rigurosa, pero adaptándonos a nuevos acontecimientos, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Puedo cambiar la diapositiva. Bueno, dentro de los diseños flexibles encontramos el diseño, esto que decía, interactivo de Maxwell, donde están los propósitos, el contexto conceptual, las preguntas de investigación, el método y la validez. A ver, la imagen es un reloj de arena en donde uno podría decir, si ven la imagen del reloj de arena,
que el centro, el corazón, es las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Cuáles respuestas quiero dar a ciertas problemáticas? Nosotros en este caso era cómo se expresa el sufrimiento social, qué características adquiere el sufrimiento social. Esa pregunta de investigación que vamos construyendo, que es bastante difícil porque no es una investigación, no se responde con sí o con no, responde a un contexto conceptual, que es lo teórico, lo que vamos a ir estudiando sobre la categoría sufrimiento social, sobre la categoría desigualdad, sobre la categoría niñeces. Tiene propósitos que tienen que ver con el proyecto de investigación de uno, qué es lo que quiero investigar, por qué lo quiero investigar, cuáles son mis intereses. El método, de qué manera lo voy a hacer y cómo esas características, ese método se valida. Ahora bien, eso es un modelo flexible porque todo el tiempo puede ser modificado o adecuado. ¿Cuáles son los componentes más desagregados? ¿Cuáles son esos componentes que hacen el reloj de arena que conforman la estructura del diseño? Y que interactúan entre sí. Como dijimos, las metas, las prácticas, las teorías, qué quiero comprender, cómo lo voy a hacer, qué análisis voy a hacer y cuáles son los criterios de validez. En un diseño flexible se rompe con esta linealidad de etapas, que es lo propio de diseños más tradicionales y a veces más cuantitativos. Como verán, en este diseño no hay un principio ni fin, sino que dialogan. Cuando hablamos de interactúan, dialogan para poder modificarse, que es lo que les contaba que pasó con la investigación, una de las investigaciones que dirijo. El diseño interactivo, tal cual lo van a leer en el texto, es interactivo en 3 sentidos. Cada uno de esos componentes tienen implicancias sobre los demás, o sea, la modificación de uno modifica necesariamente al otro. Permite cambiar en interacción en relación a la situación inicial o por la cual el estudio había sido iniciado, que es lo que claramente nos pasó con nuestra investigación y la pandemia. En un pre-ACET, el ACET es un congreso muy importante de estudios del trabajo y en general suelen hacerse pre-ACET. Y yo participé hace poco en un pre-ACET que hizo la Jauretche, que tenía que ver con la trastienda de la investigación en la ponencia que presentamos. La trastienda de la investigación, no era la ponencia, era una clase. La trastienda de la investigación en pandemia, ¿no? Cómo habíamos tenido que adecuarnos sin dejar de investigar, que eso es lo que pudimos, y eso después fue un diálogo hermoso con los compañeros, con distintos proyectos de investigación, porque muchas veces, y para mí, nuestra posibilidad de nuestro equipo de rápidamente adecuarnos y buscar mecanismos para salir a recabar información, tiene que ver con que teníamos recontra incorporado a Maxwell y las características de los métodos. Y yo se los decía, ¿no? En la mesa discutíamos y charlábamos. Entonces se nos vino, más allá del estupor inicial, después nos sentamos, parte del equipo es Soledad Veiga, que es la JTP, entonces también está en la misma sintonía que nosotros. Parte de la fortaleza que tenemos es que rápidamente pudimos hacer esta adecuación, esta interacción. Y la verdad que tenemos datos hermosos también, pero que nos impidió usar el mismo soporte conceptual. Tuvimos que, y ahora estamos en esa búsqueda, ¿no? Actualizar bibliografía, pero no solamente porque pasó un año, sino también porque tenemos que incorporar la pandemia. Entonces este proceso es interactivo, tiene que ver también con una serie de principios generalizables que se pueden aplicar a todas las investigaciones que se quieran realizar. Entonces Maxwell plantea que este diseño es básico por 2 razones, básicamente.
porque identifica como componentes, elementos sobre que nosotros como investigadores debemos prestar atención al momento de tomar decisiones, ¿no? Esta atención que hay que tener, flotante, una atención flotante, y enfatiza la naturaleza interactiva del diseño de las decisiones del diseño. Esto da, entonces, no es que la mayor seguridad para la investigación, porque no es que una investigación, como la habíamos diseñado, fracasó si hubo consecuencias o situaciones que alteraron el curso natural, sino que esto te permite, metodológicamente hablando, hacer esas modificaciones. Entonces, ¿por qué realizar este estudio? Porque nos permite los propósitos, ¿no? ¿Por qué son importantes los propósitos? Primero, porque nos permiten guiar las decisiones del diseño. ¿Por qué hacemos esto? ¿No? ¿Por qué decidimos esto? ¿Qué tiene que ver con esos propósitos que tenemos? Y nos permiten también, además, justificar el estudio de esta situación. Y yo quiero hacer acá un paréntesis, un pequeño paréntesis, que espero no me extienda mucho, que tiene que ver con que estos modelos de investigación o de diseño de investigación son aplicables tanto a investigaciones más duras, no en el sentido de las ciencias duras, sino investigaciones que tienen como objetivo la producción exclusiva de conocimiento, y también para investigaciones interventivas, es decir, los que intervenimos, los que ejercemos el rol de profesional, en este caso, como yo, en áreas del Estado, además implementamos investigaciones para poder comprender mejor, y sobre todo en mi caso particular, que tengo las decisiones sobre política pública, sobre el diseño de políticas públicas, en este caso vinculados a personas con discapacidad, es absolutamente necesario investigar sobre eso. Y no sobre, digamos, porque investigaciones muchas veces sobre, en este caso, sobre la discapacidad, los cambios en paradigma en la discapacidad, y pensar no es de un modelo médico hegemónico, sino de la discapacidad social, hay muchos. Ahora, ¿cómo se expresa en eso, en prácticas, en intervenciones concretas? Son todos elementos nuevos a indagar, a investigar. Y entonces uno hace un modelo de investigación para intervenir teniendo en cuenta estas circunstancias. Ustedes los van a ver que cuando empiecen a intervenir es necesario realizar investigaciones, y a esto te da un modelo. Bueno, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es lo que quiero investigar? ¿Cuál es el marco teórico que da fundamento a esto? Existen diferentes tipos de propósitos personales, lo que me mueve a mí, lo que me genera investigaciones, inquietudes, y también con el equipo que voy a investigar, el por qué lo quiero hacer, ¿no? Prácticos, propósitos prácticos, que es esto, lo quiero realizar. Además, pueden coincidir los intereses personales, en general coinciden, son temas que a nosotros nos tocan el corazón, pero además tiene que ver con pueden ser netamente prácticos, con modificar implicancias prácticas políticas, modificar o diseñar política pública. Eso pueden ser otros de investigación, o sea que comprender aún más el fenómeno social que quiero investigar, generar teorías sobre eso, ¿no? Y esto me parece clave. Esto es lo central, una de las cosas centrales del texto de Maxwell, y que tenemos que saber, como el ABC, cuáles son las fortalezas de la investigación cualitativa. Esto da para clases de 2 horas, de teórico de 2 horas, estos 5 componentes, lo voy a hacer en 2 minutos. La comprensión del significado. Lo que permite la investigación cualitativa es conocer el significado que los actores le otorgan a los hechos, recuperando sus perspectivas. O sea, no es lo que yo quiero decir sobre ellos, sino cómo ellos comprenden esos fenómenos sociales, el sentido que los participantes otorgan a los hechos. Ahora, y nosotros como además futuros trabajadores sociales, estamos acostumbrados, pero esto fue un cambio disruptivo. Esto es un antes y un después en la investigación, porque el sujeto aparece como sujeto y no como objeto de la investigación, ¿no? Y porque además, en términos de ejercicio profesional, comprender ciertos elementos o ciertos significados que le dan los sujetos, y después lo vamos a ver con la
doble hermenéutica, también nos interpela a nosotros como profesionales. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que realmente los sujetos significan. El contexto, la comprensión del contexto donde esos sujetos desarrollan sus vidas en determinados momentos históricos y espaciales, ¿sí? Que esa lectura de los acontecimientos nos permite captar esa complejidad de los significados. La identificación de fenómenos no previstos, más claro con pandemia, no puede estar de esta fortaleza. Nosotros no nos impidió investigar, pero fue un fenómeno que no estaba ni siquiera previsto cuando iniciamos esa investigación. La comprensión del proceso no es causa-efecto, ¿no? Hay que romper y vamos a trabajar enormemente con esa formación que tenemos histórica desde la primaria, que a una causa le corresponde un efecto. Los hechos son multicausales y hay que comprender ese proceso, sobre todo los hechos sociales. Y entonces a partir de eso desarrollas explicaciones causales que son múltiples, ¿no? Analizás esos procesos, por lo cual unos hechos influyen sobre otros, se ponderan unos sobre otros, múltiples causas sobre múltiples efectos, y entonces podemos entender aún más. Bueno, yo siempre dejo, sobre todo en el tiempo de la virtualidad, el mail lo van a encontrar y el celular. Bueno, ¿cuánto tardé? Espero no haber sido muy... 16 minutos, bueno, bastante. Vamos a trabajarlo, por supuesto, en los prácticos. Yo voy a estar con Soledad a la mañana, pero a disposición de cualquiera, y ahora vamos a trabajar con el texto de Basilachis.